Bien, vamos a hablar de la evidencia de la lactancia natural como factor de riesgo para la salud futura. Soy Alejandra Mercado. Esta es la presentación que vamos a compartir con ustedes. Primero vamos a hablar de los beneficios para el bebé. La leche humana es un elemento vivo con tantas células como la sangre, destruye activamente virus, bacterias y parásitos y tiene docenas de agentes antiinflamatorios. Quizás por eso, cuando hay un bebé que tiene un dolor de oídos o una conjuntivitis, nuestras abuelas sabias nos dicen que le pongamos una gota de leche. La leche humana está siempre lista y a temperatura justa y en un mejor envase. La importancia de los 1000 días, vamos a hablar, ¿no? Es el concepto que es completamente nuevo, que está en boga ahora porque es la nutrición fundamental para el crecimiento de los bebés. Consta de los 270 días del embarazo más los 65 días del primer y segundo año, que son justo 1000 días. Es fundamentalmente importante para la nutrición, seguramente lo nombraron las chicas que dieron el segundo nódulo, que son clave en 4 aspectos. Primero, en el crecimiento físico. De una célula se pasa a 500 millones de células. En el primer año de vida el peso se triplica y la talla aumenta un 50%. En el desarrollo cognitivo se desarrollan el 80% de las capacidades cognitivas en ese primer año, en esos 2000 días, y se triplica el tamaño del cerebro. Después, en la maduración inmunológica, en los 2 primeros años de vida se organiza el órgano inmunitario más potente, que es la barrera intestinal, y madura el resto del sistema inmunitario frente a infecciones y alergias. Esto lo vimos en cómo funciona la lactancia natural. Y en la programación metabólica, que es lo más nuevo, la nutrición en el embarazo y los 2 primeros años condiciona la obesidad futura y enfermedades asociadas al llamado síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión, la aterosclerosis. Por eso es tan importante la lactancia, porque evita los riesgos que vamos a ver ahora. Lactancia e inteligencia. Hay varios estudios que se han hecho, pero los más importantes son un metaanálisis donde se estudiaron 20 estudios epidemiológicos hechos en 6 países y se demostró mayor coeficiente y mejor desarrollo intelectual en los niños amamantados. Este beneficio fue muy significativo y se mantuvo en el tiempo, y es mayor para los recién nacidos de bajo peso para edad gestacional y mayor cuanto más dura la lactancia. Después, recientemente se hizo en un hospital pediátrico universitario en Montreal, se estudió a 14.000 niños de Bielorrusia. Es un estudio por primera vez aleatorizado, es decir, al azar. No se pueden hacer este tipo de estudios en un solo hospital porque es antiético quitarle la lactancia sabiendo todos los beneficios que tiene para el recién nacido, porque le tocó un número aleatoriamente. Entonces este estudio lo que hace fue aleatorizar hospitales, es decir, los recién nacidos en un hospital amigo de la madre del niño y contra los recién nacidos en otro hospital o clínica que no sigue esta premisa donde se hacen las cosas como se hacían siempre. A los 6 años se demostró que había 6 puntos más de inteligencia en general en los chicos y dividido en 7,5 puntos más el coeficiente intelectual en inteligencia verbal y 3 más en la no verbal. Muerte súbita. La lactancia protege contra la muerte súbita. Se asocia a una reducción del riesgo entre un 45 y un 73%. ¿Sí? 73% si es exclusiva y un 45% aunque sea parcial. Y por supuesto hay una relación dosis-efecto de la exposición. Cuanto más pecho se toma, más reducción del riesgo de muerte súbita. Este estudio es desde el 2011 y es una revisión sistemática con metaanálisis. Lactancia y obesidad. Hay varios estudios famosos o los más conocidos que se hicieron hace bastante. En el 2001 se hizo un estudio de cohorte de 15.000 niños de 9 a 14 años. El tomar el pecho 7 meses o más disminuyó un 20% el riesgo de obesidad. Se vio que las madres que daban el pecho 6 meses de lactancia exclusiva tenían menos índice de masa corporal y a mayor duración de la lactancia el índice de masa corporal disminuía más.
Después Hediger estudió en Estados Unidos un estudio transversal de 2.600 chicos. A los 3 a 5 años, el haber tomado el pecho alguna vez disminuía el riesgo de sobrepeso en un 37% y el sobrepeso en un 16%. A su vez vio que las madres obesas eran las que menos daban lactancia materna, y a su vez estas mamás tenían un riesgo de que sus hijos fueran 3 a 4 veces más riesgo de obesidad. Von Kreis en Alemania estudió un estudio transversal de 9.300 chicos de 5 o 6 años. El haber tomado la teta exclusivamente 6 meses o más disminuyó un 30% el riesgo de sobrepeso y un 40% el riesgo de obesidad. Más recientemente hubo 2 estudios que demostraron que los niños amamantados durante periodos más largos de tiempo tuvieron una disminución de hasta 45% en las probabilidades de tener sobrepeso en comparación con aquellos que tuvieron lactancias de menos de 12 meses. Y otro estudio en el 2013 demostró o propuso que la lactancia materna prolongada puede disminuir la prevalencia de obesidad en la infancia. Lactancia y diabetes. Varios estudios, el de Norris y Scott en 96 demostró que es un metaanálisis de que la diabetes de tipo 1, la diabetes infanto-juvenil, las lactancias menores a 3 meses aumentan el riesgo 23 veces mayor de tener diabetes infanto-juvenil. Muy significativo fue este metaanálisis. Y además demostró que el dar cualquier sucedáneo, leche de vaca o comida antes de los 3 meses, aumentaba el riesgo 54 veces de tener diabetes infanto-juvenil o diabetes tipo 1. Owen estudió la diabetes de tipo 12 del adulto, hizo un metaanálisis de 23 estudios epidemiológicos con 76.744 pacientes. El haber sido amamantado da un 39% menos riesgo de tener diabetes de tipo 2 en la edad adulta. También muy significativo este metaanálisis. Y la menor concentración de insulina y glucemia preprandial se mantiene en la edad adulta. Algo que nos protege desde la infancia es haber tomado el pecho, ¿no? Y que por ahí explica la epidemia de diabetes que tenemos en la actualidad. Lactancia y cáncer. En el 99 se estudió en Estados Unidos, Canadá y Australia 2.200 casos. Es un estudio de casos y controles de niños de 1 a 17 años. El tomar el pecho más de 6 meses disminuye un 28% el riesgo de leucemia linfoide aguda y un 43% el riesgo de leucemia mieloide aguda. Davids estudió en Estados Unidos 201 casos un estudio de casos y controles de 18 meses a los 15 años. El tomar el pecho más de 6 meses disminuyó, en realidad el no tomar el pecho aumentó hasta 2 veces el riesgo de tener cualquier tipo de tumor de la infancia y 8 veces el riesgo de tener leucemias. En los niños amamantados hay un menor riesgo de leucemia, 9%, de Hodgkin, 24%, y neuroblastoma, 41%. Esta es una reseña sistemática con metaanálisis publicada en el 2005. El metaanálisis del 2015 confirma estos estudios. 14 a 19% de los casos de leucemia infantil podrían prevenirse con lactancias de 6 meses o más. Enfermedad de Crohn y enfermedad celíaca también. La enfermedad celíaca en un metaanálisis del 2006 llegó a la conclusión de que la lactancia materna al introducir el gluten reduce significativamente el riesgo de celiaquía. A mayor duración de la lactancia, mayor duración del riesgo. Y con respecto a la enfermedad de Crohn, un metaanálisis de 17 estudios epidemiológicos demostró menor riesgo de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa en los bebés amamantados. Con respecto al uso de antibióticos, en un estudio transversal de 587 lactantes, se asoció la lactancia con una menor exposición a los antimicrobianos de primera y de segunda línea tanto a los 6 como a los 12 meses, porque el bebé se enferma menos. Enuresis primaria. En el año 2016 se estudió un estudio de casos y controles. Hay una fuerte asociación entre la enuresis primaria y la lactancia exclusiva menor a 4 meses. Amamantar mejora el estatus social.
Este estudio lo hicieron en los países donde están un poco más preocupados por estas cosas y no tanto por los problemas que nos aquejan a los países del segundo mundo como nosotros. En la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, se estudiaron 1.400 bebés nacidos entre el 37 y el 39 y fueron seguidos durante 60 años. Los bebés amamantados tenían un 41% más posibilidades de subir en la escala social. Y los beneficios eran mayores si el bebé fue amamantado por más tiempo. Fíjense ustedes. Lactancia y estrés. Hay una mayor resiliencia contra el estrés psicosocial, ¿sí? Estos estudiaron bebés que habían sido amamantados y se los siguió en caso de que los papás se separaran. La alimentación a pecho disminuyó un 7% los niveles de ansiedad en los niños que fueron amamantados. Lactancia y salud mental infantil. Se estudiaron 2.900 embarazadas de 14 a 16 semanas, se las siguió 14 años, y la lactancia materna menor a 6 meses, las que dejaron el pecho antes de los 6 meses eran mujeres jóvenes, con menos de 12 años de estudio, con menores ingresos, las que fumaban y las que tenían mucho estrés. Las lactancias menores a 6 meses se relacionaron con un aumento de la morbilidad en la salud mental que se extendió hasta la adolescencia, tanto en los trastornos internalizantes como externalizantes. Más beneficios. Alcoholismo. El 48% de los hombres dependientes del alcohol fueron destetados tempranamente, al menos a 2 semanas después del parto. Y la lactancia y el riesgo de esquizofrenia, la ausencia de lactancias maternas menor a 2 semanas se vincularon a un elevado riesgo de esquizofrenia. La lactancia materna en el siglo XXI, epidemiología, mecanismo y efecto de por vida. Este estudio salió publicado en la revista The Lancet en el 2016. En un metaanálisis que se investigó, indicó protección contra infección infantil y maloclusión, aumento de la inteligencia, reducción del sobrepeso y diabetes. Para las mujeres que amamantaron, la lactancia materna dio protección contra el cáncer de mama y mejoró el espaciamiento de los nacimientos y también protege contra el cáncer de ovario y la diabetes tipo 2. La ampliación de la lactancia materna a un nivel casi universal podría prevenir 823.000 muertes anuales en niños menores de 5 años y 20.000 muertes anuales por cáncer de mama. Lactancia, coeficiente intelectual, educación y salario. Los niños amamantados 12 meses o más tuvieron mayor coeficiente intelectual, más años de educación y mayores ingresos mensuales que los no amamantados o amamantados menos de un mes. El coeficiente intelectual fue responsable del 72% del efecto sobre el ingreso y se identificaron asociaciones, como siempre, dosis-respuesta con la duración de la lactancia materna para el coeficiente intelectual y el logro educativo. Este estudio se hizo en el 2015, el efecto en la nutrición de bebés y niños pequeños y su efecto en la salud posterior. Es una revisión sistemática de las recomendaciones actuales. Es un metaanálisis que se hizo en el 2015, 42 estudios científicos. La evidencia más fuerte y más consistente para un efecto protector a largo plazo fue documentada para la lactancia materna. Lactancia y longevidad. Los telómeros son los extremos de los cromosomas, son el reloj de arena de la vida, porque cada vez que se divide una célula, estos extremos se acortan. Cuando este acortamiento alcanza un límite que impide nuevas mitosis, las células se mueren y empezamos a envejecer. La lactancia materna exclusiva hasta las 6 semanas se asocia con telómeros más largos, a los 4 o 5 años. Es decir, la lactancia hace que seamos más longevos. Ahora, beneficios para la mamá. Hay un menor sangrado posparto, menor depresión posparto, es un buen anticonceptivo natural, ayuda a bajar de peso, aumenta la autoestima, mejor vínculo y decodificación de las necesidades del bebé y menor pérdida de calcio por orina, con lo cual tenemos menor osteoporosis. Pero también nos ayuda con el cáncer de mama. Este metaanálisis más conocido estudió 47 estudios epidemiológicos de 30 países diferentes y estudió 50.000 mujeres con cáncer de mama.
El riesgo relativo se redujo un 7% por cada hijo, ¿sí? Acá vemos en la curva las mujeres que nunca dieron el pecho, sabemos que con cada hijo disminuye el riesgo de cáncer de mama, aunque no hayamos dado el pecho, pero disminuye un 7% más si a ese hijo le dimos la teta, ¿sí? Y un 4,3% por cada año que dimos el pecho, ¿sí? A distintos hijos se va sumando cada año que dimos de lactancia. Miren cómo bajó el riesgo si entre todos los hijos dimos 6 años de pecho. Y también disminuye el riesgo de cáncer de mama de origen genético. En Toronto se estudió 965 mujeres con cáncer de mama y reduce el riesgo de 60% en portadoras de mutaciones del gen BRCA1, a las que dieron el pecho más de 12 meses. Con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles maternas, la doctora Alison Stoeb en el 2006 estudió la diabetes tipo 2 en las mujeres que habían dado el pecho, estudió 157.000 madres, el haber dado el pecho un año disminuyó un 15% el riesgo de diabetes y cada año adicional disminuye un 15% más. Es decir, si dieron la teta 2 años, tienen un 30% menos riesgo de tener diabetes del adulto, las mamás. También estudió el riesgo de tener infarto en el 2007. A 96.648 enfermeras, el dar el pecho 2 años disminuyó el riesgo de infarto 23%. La doctora Kavita en el 2008 estudió el síndrome metabólico en 2.500 mujeres de mediana edad. El promedio de lactancia que habían encontrado era de 1 año, 16, el 64%, disminuyó el riesgo de síndrome metabólico en un 21%. Después, ahora actualmente en China, estudiaron el riesgo de lactancia, ataque cardíaco y ACV, estudiaron las 289.500 chinas de 51 años y las siguieron durante 8 años. Las mamás que amamantaron tuvieron 9% menos riesgo de infarto y 8% menos riesgo de ACV. Las que amamantaron 2 años o más, el riesgo de ataque cardíaco fue 18% menor y el riesgo de ACV 17% menor. Cada 6 meses adicionales de lactancia por bebé bajó un 4% menos el riesgo de infarto y un 3% menos del riesgo de ACV. Y la artritis reumatoidea también disminuye en las mamás que dieron el pecho de 12 a 23 meses. 30% menos riesgo de tener artritis reumatoidea. Y si dan el pecho 24 meses, un 50% menos riesgo de probabilidades de desarrollar artritis reumatoidea. Alzheimer. Amamantar disminuye el riesgo de desarrollar Alzheimer. A mayor duración de la lactancia, mayor protección. ¿Qué tal? Y también duermen mejor, ¿sí? Las mamás que dan el pecho duermen mejor. Estudiaron 6.000 mujeres de 59 países con bebés menores de 12 meses. Las madres que amamantan en forma exclusiva duermen más, tienen mayor energía, mejor salud física y menores tasas de depresión que las que utilizaron fórmula o hacían lactancia mixta. Y hay células madres en el pecho, en la leche materna, que son para ambos lados. Esto se conoce como microquimerismo. Hay células madre en la leche materna de 10.000 a 13 millones por mililitro. Estas células madres atraviesan la barrera intestinal del bebé y la barrera hematoencefálica. Desde allí se distribuyen a todos los órganos, especialmente al cerebro del bebé, donde cumplen funciones reparatorias. Pero también se han encontrado células embrionarias vivas e integradas dentro del cerebro de la madre y en otros órganos muchos años después del nacimiento de su hijo. Es decir, somos una quimera. La quimera es este ser mitológico que tenía partes de distintos animales. Bueno, nosotros tenemos partes de nuestros hijos adentro nuestro y nuestro hijo tiene parte nuestra adentro de él. Conclusión. Nature has been researching your milk for hundreds of millions of years. The
The composition of your milk is alive and changes throughout the day, the night, the months, and the years to meet your child's needs. Your milk contains stem cells. These are cells that create and repair the body and are being researched worldwide to cure conditions like Alzheimer's and diabetes. Your milk contains components that kill cancerous cells. Your body identifies bacteria and viruses found in your baby's body and environment. You then produce antibodies specifically tailored to those infections and deliver them to your child through your milk. Your milk appears to switch on a gene in your baby's body, which produces a hormone called leptin. This hormone tells your baby when his tummy is full, protecting him against overeating. Your milk contains oxytocin, a hormone that induces relaxation and feelings of well-being in your child and in you. It's all in you. Human milk, tailor-made for tiny humans. Y si no, como lo dicen ellos. Los bebés, los nenes, las nenas, sabemos lo que queremos. Teta, teta, las dos tetas, teta, 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 teta. La teta es lo más rico. La teta no se acaba nunca. Muchas gracias.